Muy buenas noches, mi nombre es Carmen Lisset Bocanegra Báez. De la materia Estudio de los estados financieros vamos a presentar un video que nos va a platicar un poco sobre los estados financieros de propósito especial, cuáles son, qué información nos proporcionan y además vamos a hablar un poco sobre cuáles son los requisitos para cotizar en la bolsa de valores y por último, qué son los estados financieros consolidados. Los estados financieros de propósito especial son informes o registros que se crean para atender las necesidades específicas de determinados usuarios de la información contable. Dentro de una empresa, estos serían los accionistas, el CEO y ahorita vamos a hablar sobre todos los estados financieros que ellos consultan para analizar el estado de la empresa. Iniciamos con el balance inicial. El balance inicial es un balance general que debe ser elaborado apenas comiencen las actividades del ente económico. Los estados financieros de periodos intermedios son básicamente los estados financieros básicos que se preparan en cualquier momento o periodo. Y estos serían obviamente incluyendo el estado de resultados, y esto es básicamente para mantener la vigilancia o el control de las operaciones. El estado de costo, que se efectúa para conocer las erogaciones y los cargos que se realizaron para producir los bienes o prestar el servicio. Y obviamente el producir bienes o el prestar un servicio es básicamente de lo que derivan los ingresos del ente económico, así que es de suma importancia conocer los costos para mantener un control. El estado de inventario, bueno, es una comprobación detallada de las existencias de cada una de las cuentas que conforman el balance general. Los estados financieros extraordinarios se preparan durante el transcurso de un periodo para efectuar ciertas actividades. Su fecha no puede ser anterior a un mes a la actividad o a la situación para la cual fue preparado. Esto pudiera ser cuando se realizan actividades extraordinarias como fusión o un cambio. Y por último, los estados de liquidación. Los estados de liquidación se deben de presentar cuando un ente económico cesa sus operaciones y de esta manera se busca informar el grado de avance del proceso de realización de los activos y la cancelación de los pasivos. Y bueno, cabe recalcar que los estados financieros son un reflejo de la actividad de la empresa y por ello son muy importantes. Si los estados financieros no estuvieran elaborados correctamente, pues podemos cometer errores al tomar decisiones económicas inadecuadas o podemos inducir al error en la determinación de impuestos. Ahora, ¿qué información nos proporcionan los estados financieros de propósito especial? La información que nos proporcionan es la situación patrimonial, los costos y cargos, la comparación entre periodos, nos ayudan a realizar esta comparación para poder evaluar el progreso de lo que es la actividad económica y el avance en la realización de los activos, en la cancelación de los pasivos. Y como habíamos dicho anteriormente, en el caso de los extraordinarios, es la toma de decisiones especiales como una transformación o fusión. Ahora vamos a hablar rápidamente sobre cuáles son los requisitos para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Los requisitos y procedimientos que la Bolsa Mexicana de Valores puso es primero que nada la preparación de la documentación e información requerida. Esto incluye la información legal, la información corporativa y la información financiera.
La documentación definitiva en original deberá ser enviada e integrada de acuerdo a la normatividad vigente en los términos requeridos por las circulares aplicables. Esto es de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la solicitud del listado de la Bolsa Mexicana de Valores. También se necesita un prospecto de colocación. Esto es básicamente el documento fuente de toda la información corporativa, legal y financiera relacionada con la empresa y los valores a listar, que requiere ser revelada con anticipación a la oferta pública. Este documento es indispensable para el listado de acciones, fibras, títulos opcionales. También tenemos, por último, el último requisito, que es la guía genérica del listado. Y bueno, esto es obviamente enviar el trámite a la Bolsa Mexicana de Valores, cumplir con los requisitos básicos y normas. Y la Bolsa Mexicana de Valores recibe lo que es esta solicitud. Y los requisitos del listado de mantenimiento pues pudieran también variar, cabe recalcar. Los requisitos del listado pudieran cambiar, pero se conforman del historial de operación, el capital contable, la utilidad promedio en los últimos 3 años, que debe ser positiva, los valores sujetos a oferta pública, el número de acciones objeto de oferta pública y el número de accionistas, que tiene que ser mínimo 200. Okay. Ahora vamos a hablar ya por último sobre qué son los estados financieros consolidados. Los estados financieros consolidados son muestras de activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos y flujos de efectivos de la empresa y sus subsidiarias. Es básicamente un grupo de todas las subsidiarias, todo lo que conforma a la empresa en sí y todos los estados financieros que ellas nos puedan reportar. Básicamente pretende mostrar el funcionamiento del grupo como si se tratara de una entidad única, lo que resulta indispensable para conocer su situación económica real, ya que las compañías dominantes no muestran en sus estados financieros individuales información contable relativa a los dependientes, sino que las presentan en el balance de situación como inversiones financieras o acciones de las que es propietaria. Y bueno, en otras palabras, mediante la consolidación, la entidad reconoce su intervención en los activos y pasivos y también de las subsidiarias asociadas, dejando de registrarlas como participación en el capital contable de las mismas. Muchas gracias por su atención.